versículo 6. Dice, antes de leer el texto, quiero introducirme con esto. La calidad se siembra, dice. 15 de agosto de 2017. Dice, la semilla de buena calidad asegura plantas vigorosas en número adecuado y con uniformidad. La semilla puede considerarse el primer eslabón de la producción de granos. Una semilla de calidad, más allá de las características genéticas que traiga almacenada en su ADN, asegura una población de plantas vigorosas en número adecuado y con uniformidad. En cambio, una semilla de baja calidad compromete la obtención de un stand adecuado, limitando la potencialidad del cultivo. La obtención de una semilla de calidad comienza y se gesta en el campo. Sin embargo, la calidad de la semilla puede ser afectada en la cosecha, el secado, el procesamiento, el almacenaje y el transporte. Bueno, me introduzco con esto porque quiero predicar un mensaje cual he titulado Sembrando con Calidad esta noche. Y vamos a leer el texto, Gálatas 6, versículos del 7 al 10. ¿Cuánto lo tienen? Dice de esta manera, versículos 7 al 10, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar por este mensaje, por favor. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra. Hemos venido, Dios, a tu casa, nos hemos gozado, Señor, y te damos gracias, Dios, por reunirnos. Oro a ti, Dios, que unjas tu palabra, unge mi corazón y mi espíritu, y que el oído de tu pueblo esté atentos, Dios, a lo que vas a hablar en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sembrando con calidad. Amén. Ok. Quiero ver en primer lugar en esta tarde dos tipos de siembra. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, hermanos, es precisamente de dos tipos de siembra. Versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, todo lo que el hombre sembrare, dice, esto también segará. El apóstol Pablo nos está hablando en este texto de dos tipos de siembra. Lo primero es sembrar para la carne. Esa siembra, ¿verdad?, que muchas veces las personas constantemente lo están haciendo. Las personas sin Dios siempre están sembrando para la carne. Y esto, hermanos, sabemos todas las consecuencias que conlleva sembrar para la carne. Ahora, ¿qué es sembrar para la carne? Tenemos usted y yo una naturaleza caída. No nos olvidemos que hay una naturaleza carnal pecaminosa dentro de nosotros, en la cual, ¿verdad?, si nosotros no tenemos cuidado, podemos saber muchas veces estar solamente sembrando para la carne. Ahora, esta naturaleza, hermanos, que tenemos, encierra todo tipo de deseos, placeres, diversiones, pecados, vicios, malos hábitos. Esta naturaleza caída, que es la naturaleza que heredamos de Adán, ¿verdad?, es la naturaleza que solamente quiere lo malo. Solamente está siempre, ¿verdad?, pensando en las cosas malas. Por eso el apóstol Pablo está hablando de la siembra para la carne, o de sembrar para la carne. Y cuando un creyente alimenta esos deseos, esos placeres, esas diversiones, está sembrando para la carne. Y esto, ¿verdad?, tarde o temprano producirá una cosecha, ¿verdad?, no muy agradable. ¿Cuántos dicen amén? Una cosecha que no agradará. Vamos a leer algunas escrituras. Romanos capítulo 8,
versículo 5 al 8, y luego nos pasamos al versículo 12 y 13. Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí está hablando, ¿verdad? Amén, de los deseos de la carne, del sembrar para la carne. El apóstol Pablo, versículo 12 y 13, dice estas palabras de ahí mismo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está hablando, ¿verdad?, de que vivir para la carne o estar siempre, ¿verdad?, alimentando esos deseos de la carne, dice que tarde o temprano traerá muerte, ¿verdad? Y habla primeramente de la muerte espiritual, de esa muerte, ¿verdad?, espiritual que se empieza a manifestar en mucha gente, inclusive en cristianos que un día le servían a Dios, pero empezaron a desviarse y el pecado empezó a hacer un daño en ellos de tal manera que empezaron, ¿verdad?, a hacer cosas que quizás no hacían antes de ser cristianos. Porque la carne, hermanos, no tiene llena, como dijo alguien por ahí, no tiene llenadera en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14, también nos habla estas palabras. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desecemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que Pablo dice, ¿verdad?, estas cosas, estas prácticas o hábitos carnales, dice, no provean para esos deseos, dice Pablo. No provean para esos deseos de la carne. Anden como de día honestamente en esta noche. También en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, hermano, porque, amén, cuando un creyente, ¿verdad?, empieza, amén, a alimentar esos deseos de la carne, hay peligro ahí, hay peligro. Esos deseos lo pueden llevar a cosas que quizás no pensaba o no se imaginaba esta noche. Otra versión dice, de Gálatas 5:16, os digo pues que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apariencias humanas, es decir, a la carne. No le den vía libre a la carne, dice la palabra de Dios en esta noche. No le den vía libre a la carne. Entonces, el que siembra para la carne segará corrupción, va a cosechar corrupción, va a cosechar dolor, va a cosechar fracaso, va a cosechar, ¿verdad?, lágrimas. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que tomar dominio. Pablo decía, ¿verdad?, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque esa naturaleza, hermanos, está en cualquier cristiano, no importa el título, el grado que tenga, el lugar, el ministerio que tenga, no importa, amén. Esa naturaleza está en todos los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En todos. Y a veces es más fuerte, ¿verdad? Mientras más uno sirve a Dios, mientras más hace uno cosas para Dios, como que la carne más, amén, está ahí aferrada, tratando de apartarnos, de desviarnos, ¿verdad? Tratarnos de ejecutarnos esta noche. Porque la carne, hermanos, al final va a traer corrupción, va a traer dolor, fracaso, aleluya, lágrimas. Tenemos el ejemplo de Sansón. Usted sabe, Sansón, ¿verdad?, un hombre, ¿verdad?, que había sido levantado como un juez,
escogido, ungido desde el vientre de su madre. Sansón, hermanos, con un gran destino, con un gran llamado para Dios. Sin embargo, Sansón, hermanos, constantemente alimentaba su carne. Amén, empezó él, ¿verdad? Amén, por cosas tal vez sencillas, por cosas indefensas. Quizás él decía, no me va a pasar nada. Cosas, amén, sencillas. Y así, hermanos, él empezó, ¿verdad? Un proceso hasta que al final la carne lo atrapó, ¿verdad? Esta mujer llamada Dalila descubrió su corazón y Sansón, hermanos, fue aprisionado por los filisteos y llevado como un esclavo, como un animal, para que muriera en el molino. Ahí en Jueces, capítulo 16, vamos a leer versículos 20 al 22. Jueces 16, versículos 20 al 22, dice así: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Él dijo: esta vez me voy a volver a escapar. Pero ya no se pudo escapar. ¿Cuánto dicen algo? Esta vez me voy a volver a escapar. Porque Sansón ahí por ahí andaba, hermano, haciendo cosas malas, ¿verdad? Era un juez, era el juez de Israel. Era un hombre con un gran destino, un hombre con una fuerza descomunal. Pero él, como dijo un pastor, no supo manejar el don que Dios le había dado. Él le dio ese don de esa fuerza, pero no supo manejar ese don. Y el mismo don, o el talento que Dios le dio, lo llevó a la muerte. Aleluya. Pero era la carne. De la carne, dice Pablo, segará corrupción. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y Dios nos ayude. ¿Cuánto dice? Quiero ver en segundo lugar, sembrar para el Espíritu. Pablo dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El reto es sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu es todo lo contrario a la carne. Gálatas 5, versículos 16 al 18, una vez más vamos a leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Sembrar para el Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos sembrar para el Espíritu? Primeramente, sirviendo a Dios esta noche. Solo sirviendo a Dios fielmente vamos a tener la fuerza, ¿verdad?, para dominar la carne o los deseos de la carne, y solamente de esa manera podemos sembrar para el Espíritu. Servir a Dios fielmente significa hacer las obras del Espíritu. Servir a Dios fielmente. Y la fidelidad, ¿verdad?, o el servir a Dios tiene que ver con una vida entregada a Dios esta noche. Aleluya. Y esto nos lleva a un destino. Por ejemplo, tenemos el caso de Josué, servidor de Moisés. Josué, hermanos, llegó, aleluya, a ser un gran fiel, aleluya, un gran hombre fiel, que se convirtió, ¿verdad?, en el próximo líder después de Moisés. Porque él sirvió a Dios fielmente, gloria al Señor. Ahí en Josué 24, versículo 14, vamos a leer. Josué 24, 14. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Él está hablando al pueblo a servir a Dios con integridad
y en verdad esta noche. Con integridad y en verdad. Porque él había servido a Dios con integridad y verdad en su generación, hermanos. Cuando, aleluya, él fue junto con nosotros espías a reconocer la tierra, amén, toda esa generación murieron, los hijos y los hijos de ellos murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb lograron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos sirvieron a Dios fielmente, sembraron para el Espíritu esta noche. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 26, también vamos a leer ahí San Juan 12, 26, por favor. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir a Dios. También en Romanos capítulo 12, versículo 11, encontramos estas palabras, Romanos 12, 11, acerca de servir a Dios. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, o sea, sembrando en el espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Para que un cristiano sirva a Dios necesita, amén, estar ferviente en su espíritu. Solamente de esa manera podemos servir a Dios. De la otra manera es muy difícil, porque la carne, hermanos, es fuerte. Pablo dice que la carne, amén, es contra el espíritu y el espíritu contra la carne esta noche. Así que lo primero es sirviendo a Dios fielmente. Lo segundo, sirviendo al prójimo. ¿Cuántas veces se nos presenta la oportunidad de servir a nuestro prójimo? A veces es un familiar, pero a veces puede ser un desconocido. Bueno, en nuestro texto nos habla, ¿verdad?, de que podemos sembrar sirviendo a los demás. Servir al prójimo es sembrar para el Espíritu. Cuando Jesús lavó a los discípulos, le dio una lección a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Le dio una lección de servicio. Pero él estaba enseñando el principio de servir al prójimo. Es un principio, ¿verdad?, que después trae una recompensa. Quizás ellos no lo entendieron en ese momento, pero era una lección que el Señor les da acerca, ¿verdad?, el propósito de servir a otros, a los demás. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 13. San Juan 13, versículos del 3 al 12. Vamos a leer, aleluya, esta escritura. Dice de esta manera San Juan 13, del 3 al 12: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que es o lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Qué gran lección para ellos, para los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor estaba dando un principio, ¿verdad?, que tenía que ver, hermanos, con el servicio al prójimo.